Pocos estudiantes saben que esta enseñanza sobre la sabiduría de ser nadie ha sido tan profundamente enseñada por tantos maestros espirituales, incluyendo al venerable maestro Samael Aun Weor. En esta presentación, vamos a profundizar en este tema de ser como la nada o vivir la propia nadidad. Meditemos. Ser como la nada es algo muy difícil en la vida y solo siendo nadie en el campo de la existencia, podemos amar a nuestros semejantes. ¿Qué me importan los insultos de los insultadores si yo soy un nadie? Las palabras del insultador no tienen más valor que el que le dé el insultado. Es lógico que si la víctima insultada está llena de amor propio, si es un snob insoportable y orgulloso, le dará a dichas palabras un tremendo valor y cobrará muy caro el insulto, pero si es un nadie el insultado, entonces no le dará ningún valor a esas palabras y hasta sentirá piedad y amor por el insultador. Para amar a la humanidad hay que ser como la nada, hay que ser nadie en la vida. Transformación social de la humanidad. Venerable Maestro Samael. Ya que usted no es nada, nada puede herirlo o perturbarlo. Además, nada queda para separarlo de cualquier persona o cualquier cosa. Toda su resistencia ida, usted está listo para ser invadido y tomado por su fuente. Douglas Harding. Yo no soy nadie. Soy solo un instrumento, un pequeño lápiz en las manos del Señor con el cual Él escribe lo que Él quiere. A pesar de lo imperfecto que somos, Él escribe hermosamente. Madre Teresa de Calcuta. Cuando descubrimos nuestro espacio vacío, este abre nuestro corazón. Siendo nada, estamos realmente abiertos a los demás. Esto es amor incondicional. Catherine Harding. Cuando se piensa distinto y positivamente de las personas, es señal de que se está cambiando. Hay que dejar de ser lo que somos para ser lo que no somos. Uno tiene que perderse para sí mismo. El resultado de todo esto es la aparición de alguien que no es uno. Venerable Maestro Samael. Revolución de la dialéctica. Cuando una cebolla es pelada continuamente, todas las pieles se van y no queda ninguna sustancia. De manera similar al estudiar el ego se encuentra que no hay una entidad, no hay nadie. Sri Ramakrishna, maestro espiritual de la India. ¿Qué somos nosotros? Usted es lo que está percibiendo la mente, y eso es nada. Somos el que está percibiendo el hacer, pero no somos el hacedor. Nunca lo fuimos. No somos nada. Galen Sharp. Pero si la verdad ha de hacerme libre, tengo además que dejar de sostener mi yo, y dejar de retener la apariencia de un yo que es un objeto o cosa. Yo, también, tengo que ser nada. Y cuando soy nada estoy en el todo. Thomas Merton. No podemos decir ya más, yo pienso, yo siento, o yo tengo mis pensamientos y les doy la forma que me agrada. En cambio debemos decir, algo piensa en mí, algo hace surgir emociones en mí y las obliga a venir en una forma absolutamente definida, haciendo sentir su presencia en mi conciencia. Tenemos que decirnos, yo he contemplado y juzgado las cosas y ocurrencias del mundo, de acuerdo con mi naturaleza humana. Ahora debo tratar de imaginarme que no puedo contemplarlas y juzgarlas de esa manera. Pero entonces ya no seré lo que soy. Seré nada sencillamente. Dr. Rudolf Steiner. Guía para el conocimiento de sí mismo. Eso que experimenta la esencia, aterroriza espantosamente al ego. Ser todo y no ser alguien resulta espantoso para quienes retroceden en la aniquilación budista. Venerable Maestro Samael. Libro, La ciencia de la meditación. El juego no es sobre convertirse en alguien, este es sobre convertirse en nadie. Ramdas, maestro de yoga y esoterismo. Cuando golpeamos una puerta, si alguien nos interroga diciendo, ¿quién es el que golpea? Nosotros contestamos siempre diciendo, yo. En esto no cometemos error y la respuesta es exacta, pero cuando decimos, todo mi ser está triste, enfermo, abatido, etc., entonces cerramos torpemente porque el pobre animal intelectual falsamente llamado hombre, todavía no posee el ser. Venerable Maestro Samael. Dice la historia que el joven monje Rinzo tocaba la puerta de su maestro Zen para que éste le dejara entrar.
Desde adentro el maestro le pregunta, ¿quién es? Entonces el monje le responde, Rinzo. El maestro le vuelve a preguntar, ¿quién? Y el monje le responde otra vez, Rinzo. Y el maestro le responde, vete de aquí. Al siguiente día el monje regresa a la puerta de su maestro y la golpea para que le abra. El maestro, que en esa mañana está preparándose un té desde adentro, le pregunta, ¿quién está ahí? El monje le responde, Rinzo, y el maestro le dice, vete de aquí. Lo mismo sucede 2 noches después y el discípulo Rinzo, bastante contrariado, se queda toda la noche pensando por qué el maestro no le deja entrar. A la mañana siguiente él regresa y toca a la puerta del maestro, que en ese momento estaba barriendo. Él le vuelve a preguntar, ¿quién está ahí? Y la respuesta de Rinzo esta vez es, nadie. Entonces el maestro, muy contento, abre la puerta y le dice, Rinzo, entra. Johanna Salahan. Zen Comics, volumen 2. El hombre justo está entre los opuestos, en un estado de equilibrio. Sabiendo cómo extraer la fuerza de los opuestos, su centro de gravedad no es tironeado de un lado para el otro. Esto es solo posible si se llega a un sentimiento definido de la propia nadidad, como ya se dijo. Sentir que se es alguien impide que se llegue a una posición entre los opuestos. Aquí nos llegan las influencias de los niveles superiores. Aquí, en el lugar donde se puede sentir la propia nadidad y donde por lo tanto se está libre de contradicciones, se reciben influencias y significados provenientes de los centros superiores, los que carecen de contradicciones. Al no considerarse bueno o malo, al no enorgullecerse de ser justo o no, al no sentir que lo tratan bien o que lo trata mal, al no dejarse arrastrar por un movimiento cualquiera mediante la identificación, se llega a esta posición media. No es fácil. Cuando el trabajo dice que un hombre debe llegar a comprender su propia nadidad, antes de que pueda renacer, no quiere decir que es preciso que se humille, sino que por medio de una larga observación de sí debe comprender que en realidad no es nada y que no hay tal persona como él mismo. Dr. Maurice Nicoll, exponente del Cuarto Camino. Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando tiene el valor de revisar su vida, indubitablemente viene a saber por sí mismo que de ninguna manera posee méritos de ninguna especie. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pobres de espíritu o indigentes del espíritu, son realmente aquellos que reconocen su propia nadidad, desvergüenza y miseria interior. Esa clase de seres incuestionablemente reciben la iluminación. La gran rebelión. Venerable Maestro Samael. Si yo recibo un bien, me consterno cuando lo recibo y me consterno cuando lo pierdo. La razón de que yo experimente consternación es que tengo una persona adentro. Siento que soy alguien. Si no tuviera una persona, un yo, ¿qué clase de consternación podría entonces experimentar? Lao Tse, Tao Te Ching. El hombre no es consciente de que realmente nunca ha tomado ninguna decisión por sí mismo. Considera que él tiene el poder de escoger libremente. Le es duro renunciar a la ilusión de que él mismo dirige y organiza su vida. Sin embargo, no hay trabajo posible sobre sí, mientras no se haya liberado de esta ilusión. El hombre debe darse cuenta de que él no existe. Debe darse cuenta de que no puede perder nada porque no tiene nada que perder. Debe darse cuenta de su nadidad en el sentido más fuerte de la palabra. Uspensky, maestro del Cuarto Camino. Fragmentos de una enseñanza desconocida. La razón por la que usted no puede hacer nada sobre sí mismo es porque usted no es nada, usted no existe. Esto es, como un ego, como un alma, como una voluntad separada. Cuando usted comprende esto, está despierto. Como dicen en el Zen, no puedes agarrarlo ni deshacerte de ello. No siendo capaz de agarrarlo, lo agarras. Cuando estás en silencio esto habla. Cuando hablas está en silencio. Sin embargo, no me malinterpreten, porque no es fatalismo cuando digo, usted, como usted se concibe a sí mismo no puede hacer nada. Su ego o su imagen de sí mismo no está allí y no existen.
Estoy diciendo que es una abstracción. Es como el número 3. ¿Ha visto usted alguna vez el 3? No el símbolo, sino solo el 3. No, usted nunca lo ha visto. Es solo un concepto o en sánscrito, un vikalpa. Alan Watts, primer maestro de Zen budismo en Estados Unidos. El hombre despierto sabe que lo que es llamado un yo, o una persona, un ser viviente o una extensión de vida, no es eso en esencia sino solo un concepto, una idea. Estos son solo nombres. No tienen existencia real. Siddhartha Gautama el Buda. Sutra Diamante. ¿Solo el sufrimiento existe? ¿No hay nadie que esté sufriéndolo? ¿Las acciones existen, pero no hay un hacedor de las acciones? ¿El nirvana existe, pero no existe ningún buscador de este? El sendero está, pero no existe alguien que lo recorra. Siddhartha Gautama el Buda. Visuddhimagga Sutra. Autorrealización o iluminación no es nada más que el más profundo entendimiento posible de que no hay un hacedor individual de ninguna acción ni de usted o de ninguna otra persona. Además, usted no es el pensador de sus pensamientos ni el experimentador de ninguna experiencia. Usted no es nada. Todo esto sucede por sí mismo. Ramesh Balsekar, máximo exponente de Advaita Vedanta. No existe, no hay un yo íntegro, unitotal, sino una multitud de mezquinos, gritones y pendencieros yoes que riñen entre sí, que pelean por la supremacía. El collar del Buda. Venerable Maestro Samael. Necesitamos cambiar, mas si después de cierto tiempo de trabajo el sentimiento de yo continúa igual, si el proceder con las gentes es el mismo, ¿podría acaso opinarse que hemos cambiado? En verdad que no, y el propósito de estos estudios consiste en cambiar. El cambio debe ser radical, porque hasta la propia identidad que poseemos debe llegar a perderse para sí mismos. Un día, por ejemplo, fulano buscará a fulano. Ya fulano no existe, se ha perdido para sí mismo, eso es claro. Un día sutano dirá, ¿qué se hizo sutano? Ya no existe, ha desaparecido para sutano. Así que, hasta la mismísima identidad personal tiene que perderse para sí mismo. Tenemos que volvernos absolutamente diferentes. Conferencia, el falso sentimiento del yo. Venerable Maestro Samael. El ego no existe como una entidad. Este no es otra cosa que la presunción de que si suceden pensamientos, experiencias, o acciones, tiene que haber una entidad que piensa, experimenta, y hace. Se presume que el ego es el pensador, escogedor y hacedor. Sin embargo, es un absurdo el pensar que un mero concepto pudiera realmente ser un agente con el poder de pensar, escoger, o hacer. Stanley Sobotka. Emeritus Professor of Physics, University of Virginia. El hombre de sabiduría está desprovisto de ego aunque podría parecer que lo esté usando. Su mente vacía no está ni haciendo ni no haciendo nada. Él está fuera de la abolición, ni esto ni lo otro. Él es a la vez todo y nada. Ramesh Balsekar, máximo exponente de Advaita Vedanta. Una persona que tiene un fuerte sentido de su virtud tendrá al mismo tiempo un fuerte sentido de lo mío y de mí. ¿Por qué? Porque tal persona piensa en todo momento en mi libro, en mi almuerzo, en mi cena, yo mismo, mi valor personal. Es un estado de sueño. Esta es una razón, una de las muchas, por la cual las ideas del trabajo, que están concebidas para producir una revolución mental, un cambio de mente, en suma, una transformación, no pueden actuar sobre nosotros como debieran. Un hombre en el trabajo debe llegar a darse cuenta de que no es nada. P. de Ouspensky. Fragmentos de una enseñanza desconocida. Necesita uno convertirse en algo diferente, en algo distinto. Hasta la misma identidad personal debe perderse. Esto quiere decir que un día, habremos muerto para nosotros mismos, ser como la nada, porque nosotros nos habremos convertido en algo diferente. Conferencia, sacrificio por la humanidad. Venerable Maestro Samael. Cuando no hay un hacedor, un experimentador, desaparecemos por nuestro amado.
Completamente nos desprendemos de lo más valioso que pensamos que poseemos, nuestro sentido de identidad personal, en lo cual hemos invertido a través de toda nuestra vida. En este momento eterno perdemos nuestra existencia como una persona. Jan Kerschott. Coming Home. Cuando el soñador despierta, él es absoluta ausencia. Wei Wei, Maestro Zen.